Bienvenidas, bienvenidos todos. Con esto estamos por inaugurar nuestro laboratorio de las otras violencias. Y antes de que empecemos con el trabajo de esta mañana, me gustaría empezar por lo más importante, y es agradecer a todas y todos mis compañeros de Cívica que dedicaron muchas horas de trabajo, de juntas, de meets, de Zooms, para planear, para buscar quién podría venir a darnos las ponencias, para organizar todo esto, porque sin ellas y ellos esto no estaría pasando. Así es que mi reconocimiento, mi cariño, verdaderamente, y mi agradecimiento a todas y todos. Y lo siguiente es para todas las personas que hoy nos están acompañando. La verdad que creo que esta convocatoria, cuando lo dijeron en la primera junta que mencionaron la palabra laboratorio, a mí me costaba un poco de trabajo entender de qué trataba un laboratorio. Y creo que con el trabajo de planeación me fue quedando, a lo mejor no totalmente claro, pero me fue quedando más claro. Y creo que el trabajo que venimos a hacer hoy es un trabajo horizontal, es un trabajo colectivo, es un trabajo de escucha mutua, de pensar juntas y juntos, de equivocarnos, de ver las cosas con lupa, de disectarlas en la medida de lo posible, y también de salir con propuestas y no queremos salir hoy de aquí con el corazón apachurrado, sino con ideas de transformación. Entonces me parece que es un trabajo innovador, interesante, y pues le paso la palabra a Walter para que demos entonces ahora sí por inaugurado nuestros trabajos. Pues muchas gracias Cecilia Fernández, nuestra directora ejecutiva de Cívica. Es un placer encontrarnos aquí todos y todes para iniciar los trabajos de este laboratorio. Yo simplemente rápidamente les quiero decir que 2 años, en agosto de este año y en agosto del año pasado, vino el Instituto de Economía y Paz a presentar el índice de paz 2024 y 2025 en el estado de Querétaro, y nos dijo durante 2 años, que Querétaro habíamos erosionado que se había erosionado el índice de paz en los últimos 10 años, de ser el segundo estado con mejor índice de paz a ser el número 15 que ocupamos actualmente. O sea, 13 posiciones en el índice de paz nacional nos colocaban hace 10 años, primero Yucatán, después Querétaro, y actualmente Yucatán sigue ocupando el número 1 y Querétaro estamos en el número 15. Entonces es una erosión enorme del índice de paz en el país, y nosotros nos escandalizamos en una reunión de Cívica y dijimos, oye, esto no puede estar pasando, ¿qué podemos hacer? Y ahí es donde surgió este pimponeo de ideas de qué podemos hacer. ¿Te acuerdas, Ceci? ¿Se acuerdan? Y finalmente fue el trigger, el punto donde dijimos, tenemos que hacer algo por lo menos discutir estos temas. No queremos llegar a un estado rojo, porque nos dijo el índice de paz, si llegamos a convertirnos en un estado rojo, ahorita pasamos del verde al amarillo, pero los estados rojos, lo que sucede es, lo primero es que la sociedad civil se acalla por miedo. Nadie habla en los estados rojos por miedo. Entonces, volver de un estado rojo a un estado amarillo es muy complicado, porque no existe este diálogo que estamos haciendo ahorita. La gente ya no dialoga, no se reúne, la gente tiene miedo y piensa cambiarse a otro estado. No lleguemos a esto, fue la conclusión del índice de paz. Y yo lo que quiero es presentarles en un video muy cortito, pues lo que dijo el índice de paz en agosto aquí en la UAC, porque ese es el origen que nos liga con este laboratorio. Adelante, Montse. Con el volumen. Lo pongo. ¿Cómo les ha ido a Querétaro? Hay las estadísticas que podemos rescatar. De un lado tenemos el acumulado desde 2015 al 2024, son prácticamente una década, y el cambio
cambio del último año del 2023 al 2024. En términos de homicidios, Querétaro ha crecido en homicidios un 20% acumulado y 2.7 desde el último año. Entonces está en una cifra de 9 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Si consideramos el mundial, están por arriba de la estadística mundial. El mundial están abajo de la nacional, pero encima de la mundial significa que estamos con un término ahí que sí hay que preocuparse y que podría tener un escenario mejor para bajar. Delitos contra la violencia que ha crecido, es uno de los que más ha crecido en términos reales, 68%, aunque en el último año decreció. Asalto, violencia familiar es el de los que tiene más alto. La violencia familiar es el que más ha crecido. Y a veces cuando se quiere explorar el tema de la seguridad en el discurso público, se nombra más lo que tiene que ver con los homicidios, con la violencia de armas, y casi no se visibiliza lo que está pasando en las familias, en la violencia familiar. Y ahí hay un reto importantísimo de visibilizarlo, de nombrarlo, de trabajarlo, de crear más estadísticas, matizarlo, en qué se está viendo reflejado, cómo lo atendemos. Ahí hay un tema. Robo ha disminuido y la violencia sexual ha aumentado también bastante. Aunque en el último año disminuyó 0.4, el acumulado es en un 204%. Violencia sexual. En cuanto a delincuencia organizada, también Querétaro ya se ve escenarios donde la delincuencia organizada empieza a tener más presencia. Se hablaba mucho de Querétaro como uno de los lugares seguros. Yo escuchaba siempre las comparaciones, no es que Querétaro y Yucatán son lugares donde la gente se está yendo a ir porque es seguro. Pero bueno, la realidad es que también Querétaro empieza a tener escenarios donde el crimen organizado empieza a tener un control del territorio. La extorsión, una cifra muy alta, 3.667% en los últimos 10 años, 32% en el último año. El primer estado en extorsión del país. Y bueno, los delitos graves y narcomenudeo pues también va aumentando. El tema del narcomenudeo es algo generalizado en el país y ahora también se trata de buscar estrategias que tengan que ver con la atención a las adicciones. Porque romper un sistema de narcomenudeo no es fácil, no es solamente desde una acción de mitigar, de combatir directamente, sino tiene que ver con temas mucho más profundos, cómo está la salud emocional, cómo está la realidad que viven las familias, los jóvenes. Entonces eso es mucho más amplio que solamente ir a atacar a quienes venden la droga. Y delito con armas y armas de fuego pues también han tenido en términos acumulados pues bastante, en términos del último año pues un poco menor. El análisis de Querétaro es que si bien ha mantenido una posición intermedia en las tablas de los estados, y ha bajado tasa de homicidios, al menos en el último año, el 9% no es victoria. O sea, representa ahí algo que tenemos que hacer, al menos para estar en el escenario mundial. Sí debe preocupar los altos niveles de violencia familiar y violencia sexual, que son temas que muestran mucho más tendencia ascendente. A Querétaro le cuesta 82,000 millones cada año la violencia. Eso sería, si lo repartimos entre los habitantes de Querétaro, sería 33,000 pesos, 33,500 pesos por cada habitante. ¿Cómo se pudiera invertir 33,000 pesos de manera positiva por cada ciudadana de Querétaro? Entonces, ¿qué podríamos sí construir positivamente en vez de perder ese dinero? Entonces, eso es importante. Hay un miedo generalizado en la población de un 54%, es lo que la gente aprecia respecto a su lugar. El índice de paz siempre ha propuesto 8 pilares para construir la paz. Jim va a profundizar en esto, yo nada más los nombro, que tienen que ver con buen gobierno, buen funcionamiento del gobierno, distribución equitativa de los recursos, libre flujo de información, buenas relaciones con los vecinos, que es el tejido social, altos niveles de capital humano, que es la educación, la aceptación de los derechos de los demás, bajos niveles de corrupción y un entorno empresarial sólido. Bueno, pues esto es lo que en agosto
de este año en la UAC nos presentaron para Querétaro y se ve ahí en rojo, o sea, por eso dicen el talón de Aquiles para Querétaro está en la violencia sexual y violencia familiar. Violencia familiar 533% de aumento en los últimos 10 años y violencia sexual 205%. Entonces, eso es lo que nos... esta idea fue el que nos trajo a este laboratorio. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué pusimos el nombre de las otras violencias? Porque son las que no tienen que ver con seguridad pública, que es lo que el Estado pues, le toca hacer. A nosotros nos toca hoy aquí compartir testimonios, empezar a vislumbrar las otras violencias, que como sabemos de este índice, pues están más ligadas a espacios como la familia, lo sexual, etc., ¿no? Entonces, sin otro preámbulo, yo le doy la bienvenida a Claudia Romero, nuestra moderadora del primer panel de esta mañana. Y te paso el micrófono, querida Claudia. Muchas gracias. Gracias también. Le pido a mis colegas panelistas que me acompañen una vez acá enfrente. Todos para presentarles. Este es... Sí, bueno, pues mientras Clau ve lo de los micrófonos, este panel se llama ¿Qué otras violencias enfrentamos? Y bueno, pues aquí está el... Sí, bueno. Pues muy buenos días, muchas gracias. Doy la bienvenida también, enseguida presentaré a las y los panelistas de este primer espacio de diálogo. No sin antes mencionar un poco, secundar lo que comentaban mis colegas de Cívica respecto a la importancia que tiene este espacio, ¿no? Que es un espacio proactivo, analítico, que surge desde las organizaciones de la sociedad civil, que nos congregamos en una alianza estatal alrededor del gran tema de derechos humanos y protección de la naturaleza, y que hemos venido viendo en los últimos años, en particular la última década y los últimos 5, creo que años, con gran preocupación, pues la expresión cotidiana de estas estadísticas, ¿no? de estos indicadores que ya han estado mencionando. La intención de este laboratorio tiene que ver con meternos desde la sociedad, desde la ciudadanía, a ver qué está pasando, a entenderlo, a analizarlo, a compilar nuestras diferentes visiones y perspectivas, nuestras diferentes experiencias, incluso testimoniales, vivenciales, y también desde el acompañamiento, desde el estudio académico, desde el acompañamiento legal o psicológico a las poblaciones, desde el acompañamiento organizativo a los movimientos, a las personas defensoras de derechos, en fin, para poner como estos distintos saberes y quehaceres en diálogo y poder pues posicionarnos, pararnos frente a estas realidades, ¿no? A nivel personal, para mí es muy significativo estar coorganizando desde mi organización este foro, porque hace una década justo que yo llegué a Querétaro, justamente llegué a ver una realidad bastante llena de experiencias de violencia. Llegué a trabajar a una institución, la institución con mayor violencia institucional que yo he visto en mis años de trabajo, ¿no? Donde los testimonios de violencia de muchos trabajadores lograron la destitución, ¿no?, de su titular. Y justamente me tocó ver muchas expresiones de violencia en lo cercano, ¿no? Y me parece muy significativo que hoy estemos, ¿no?, colectivamente, ¿no?, analizando estas realidades. La intención, como se ha comentado también en la difusión que hemos hecho del laboratorio, es nombrar, es ponerle nombre, es traer aquí esas experiencias y desnormalizarlas, que dejen de ser una cosa anecdótica o una cosa que parece que es normal,
y poder sacarlas del tabú también, ponerlas en la mesa, decirles, nombrarles como se llama, que es muy importante, y darle también una vivencia a la estadística, ¿no? Hablar un poquito de cómo se ven, cómo identifico, esto eso no es violencia, ¿no? Se siente horrible, pero no sé, no lo estoy sabiendo nombrar, no sé si está regulado, no sé si tendría que poder levantar la voz, ¿no? Pero se siente feo, ¿no? Se siente como que no debería ser. Cómo se ven, cómo se sienten y cómo se están interconectando y qué las está provocando. Entonces, en este primer panel la intención justo es indagar desde los distintos ángulos en eso, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos de las otras violencias, que no son solamente la estadística de criminalidad típica o la violencia ya exacerbada que vemos cuando hay un enfrentamiento ya muy violento, hay como estos síntomas ya, sino todos estos entretejidos que son violencias sutiles, que son violencias que no solemos nombrar violencia, porque nadie nos ha dicho muchas veces que eso es violento. Entonces, bueno, en este primer panel nos acompaña Carla Felipe Narciso, bienvenida. Ella es arquitecta y paisajista por la Universidad de Évora, Portugal. Es maestra en geografía especializada en estudios urbanos y doctora en urbanismo. También es investigadora del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también imparte asignaturas vinculadas con la perspectiva de género. Es bien importante que nos hablen de ahí. Bienvenida, muchas gracias. También nos acompaña nuestro compañero y colega de Cívica y de los movimientos locales, Francisco Landa Reyes. Él es doctor en psicología, psicoanalista, también fundador del Centro de Acciones Psicoterapéuticas y del colectivo Agüita, Vida y Territorios. Es además representante de la organización nacional Nosotros en Querétaro y miembro del Festival Agua que Corre, Querétaro Participa y Cívica. Bienvenido. Acá del otro lado izquierdo me acompaña Mario Hurtado. Él es abogado, activista, es maestro en derechos humanos y asesor político para distintas organizaciones que defienden los derechos humanos en el país, y también es integrante de Espacio OSC, una articulación de organizaciones para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y nos acompaña también Sergio Arellano Ramos. Él es licenciado en Derecho, maestrante en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y especialista en victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la especialidad de victimología en el Instituto de Ciencias Penales. Forma parte como socio del despacho Arellano y Asociados y es columnista de distintos periódicos a nivel local. Y bueno, pues la dinámica de este panel va a ser tener una primera ronda de presentación en donde cada uno y una nos podrán ayudar a nombrar estas violencias desde sus diferentes, como ya lo escucharon, perfiles y enfoques, cuáles son las violencias que están identificando, de las que nos pueden compartir con como esta línea de cómo se ven, dónde se encuentran, cómo se sienten, y qué se está haciendo con ellas, cómo se están procesando, ¿no? Tanto individual y socialmente como institucionalmente, de acuerdo a lo que cada uno y cada una tenga que compartir. Y en una segunda ronda haremos como intercambio, una resonancia para poder ligar, en donde podrán ellas y ellos reaccionar a lo que los otros compartieron, pero también las personas les invitamos a que si tienen alguna inquietud, pregunta, comentario, también en esta segunda ronda puedan intervenir. No va a haber como tercera ronda de preguntas, sino más bien en la segunda ronda es un diálogo un poco más abierto. Entonces, le cedo la palabra a Francisco Landa para que comience con esto. Muy bien. En los últimos casi 34 años, gran parte de mis pacientes son colegas. Son psicólogos que trabajan en instituciones de diversos niveles de gobierno o en su consulta privada. También mi círculo social, gran parte son psicólogas. Y voy a hablar mucho en diálogo y en resonancia de lo que ellas y ellos me han dicho. En nuestro ejercicio profesional en la psicología clínica cada vez se nos exige más responder a los efectos de la violencia familiar, urbana, institucional, escolar, delincuencial. La pregunta hacia mi gremio es si estamos preparados para enfrentar esto, en el sentido de que
casi no conversamos y apalabramos estos temas de la violencia. Es importante destacar que dada la degradación del tejido social, no solo se trata de la violencia de lo que estamos hablando, hay que introducir, me parece, otro término que es el de la crueldad. La crueldad como intención de provocar el sufrimiento, indiferencia ante el dolor, y no como un medio para lograr algo, sino como un fin en sí misma, producir el sufrimiento del otro como un fin en sí mismo. Tomar en cuenta que el sistema en que vivimos se basa justamente y cada vez más en el ejercicio de un poder crudo, sin límites, caracterizado por la violencia, no solamente, sino también por la crueldad. Cuando el poder violento o cruel rompe a un sujeto, su capacidad de destrucción es muestra para todas de que el amor, el honor, la amistad, los vínculos familiares son destruibles, que las palabras se rompen. Por ello el trauma nunca es un fenómeno individual. Se rompe un trozo de realidad compartida, se rompe el sentido mismo. Por ello, los psicólogos clínicos no atendemos individuos rotos, atendemos lo roto de la cultura en que vivimos. Caminamos las zonas devastadas donde las palabras ya no sirven más, donde es puro dolor e imposibilidad de vincularse con el otro por el efecto de la traición. Ahí se quedan cortas la orientación, la psicoeducación, las técnicas de modificación de conducta, el psicoanálisis clásico, etc. El vínculo postraumático solo puede ser acompañado bajo condiciones muy específicas. Para esto no alcanza, aunque sea necesaria como base, una formación terapéutica técnica. El trabajo con el trauma es un enfrentamiento directo con el colapso de lo social. Por ello siempre rebasa las fronteras no solo formativas, sino del encuentro en el consultorio, siempre desborda el consultorio. Conduce tarde o temprano a una reformulación del ser con los otros, el ser político y social del paciente y también del terapeuta. Esto eventualmente también puede conducir a una dimensión llamada testimonialidad, en la que esos dos sujetos que se encuentran hablando de la violencia puedan pensar en la posibilidad de devolver hacia ese grupo social preguntas y exigencias de cambio, porque ahí se produjo la violencia. El trabajo con el trauma como efecto de la violencia y la crueldad, por ello, no debe realizarse en soledad. No cualquiera puede acompañar, pero además quien acompaña no puede ser un acompañante único. Se impone un trabajo en equipo. Sin embargo, esto es lo que menos ocurre. La práctica clínica suele ser de las más solitarias. Esto nos lleva a varios niveles de violencia en esta encrucijada en la que nos encontramos las psicólogas clínicos. Una dimensión es la responsabilidad gremial. No podemos ya, como creo que lo hacemos en la mayoría, permitirnos el ejercicio ingenuo o irresponsable de la clínica del trauma. Sí que lo hay, pero en general de nuestra práctica. La diversidad de escuelas y corrientes psicológicas no puede seguir siendo el pretexto para carecer de controles de mala práctica y silenciar lo violento y cruel que también se ejerce desde la práctica psicológica. Es decir, esta es una dimensión, nosotros involucrados como agentes de violencia. Ejemplos: el abuso sexoafectivo de pacientes, el traicionar a adolescentes por infidencia. Ay, mi psicóloga era amiga de mi mamá y ya le contó todo lo que le dije. O el obligar a los chicos y chicas en las escuelas a medicarse porque tienen TDAH. Esto equivale a las crueldades más terribles en la familia, como aquella que me contaba una paciente que sufrió una violación y la primera cosa que le dijo su mamá al enterarse fue: ¿por qué me hiciste esto? La mayoría de colegas, me refería hace un momento a la minoría, pero son fenómenos que ocurren. La mayoría de colegas, sin embargo, trabajamos con un enorme compromiso. Sin embargo, los contextos en que lo hacemos son difíciles, y aquí viene otra dimensión problemática del poder y la violencia. Es esta dimensión de lo laboral. Quien trabaja con el trauma, quien enfrenta a eso roto social e individual dañado por la violencia y la crueldad,
requiere contextos, condiciones particulares de acompañamiento, contención y redes colaborativas que en general las instituciones no les ofrecen, y que en el consultorio individual la apertura económica tampoco permite sostenerlas. Menos que nadie deberíamos recibir las psicólogas que trabajan en la función pública violencia y precariedad laboral, precariedad contractual, contratos por meses sin generar derechos, firma de renuncias anticipadas, etc. Explotación laboral por sobrecarga de pacientes, requisitos burocráticos e incluso, muy frecuente, acoso laboral y sexual. Esto redunda en el deterioro de su salud física y mental de mis colegas y por consiguiente en la calidad del servicio que pueden prestar. Alguien que contiene, que recibe, que escucha a una persona violentada no puede ser violentada de este grado. Y esto está muy silenciado. Es urgente que las psicólogas, los psicólogos, y a eso me refería con esto de la ingenuidad, necesitamos hablar de política, necesitamos entender que somos necesariamente lectores de poder. Si no lees el poder, si no lees el campo entrecruzado por vectores de poder en el que se encuentra tu práctica, vas a ser una víctima o eventualmente un reproductor de violencia. Solo leyendo el poder podemos sostener nuestra práctica dignamente y también ayudar a nuestros pacientes a leer y a entender cómo el poder los ha violentado a ellos. Un ciego no guía a otro ciego. La claridad de posición política y social permite establecer innegociables, no negociables, no aceptables o mínimos exigibles al menos en las instituciones y hacia nuestra práctica privada. Como gremio necesitamos una reflexión política urgente, una cultura de divulgación deontológica, al menos deontológica. Si no se puede ética, por lo menos deontológica. No puedes invitar a tu paciente a tomar una copa, no puedes hacer un montón de cosas que hacen muy seguido los colegas. Y si no podemos tener colegios que regulen por discusiones de corrientes psicológicas, si no podemos tener colegios como si los tienen ingenieros, abogados, etcétera, por lo menos tendríamos que tomarnos en serio la discusión ética y deontológica de manera informal y así como lo hacemos en un espacio como este. En las universidades necesitamos formación específica en materias o terminales clínicas en trauma. No se puede seguir atendiendo pacientes violentados y padecientes de la crueldad con esquemas psicológicos, educativos, adaptativos. O sea, no puedes adaptar, forzar el adaptamiento, la adaptación de una persona que viene rota por la crueldad. No le puedes decir perdona a tus papás, perdónala porque es tu mamá. No le puedes decir vamos a habilitarte una serie de conductas para que ya puedas sacarte 10 en la escuela. Cuando no se trata de eso, se trata de escuchar y acompañar y entender todas las dimensiones sociohistóricas de esa violencia. No puedes devolver a alguien al núcleo social a donde es violentado diciéndole que se tiene que adaptar, tiene que ser una buena persona. Los institutos municipales y estatales deben ya brindar acompañamiento de contención y supervisión clínica a los colegas que en procuradurías, en institutos de atención a conductas de riesgo, en DIF, etcétera, atienden pacientes. Los patrones, que pueden ser estos mismos o a veces también clínicas privadas, deben brindar condiciones laborales dignas y debe ser posible cada vez más denunciar las violencias laborales que sufren las colegas psicólogos. Por último, escuelas y padres. Los niños no son máquinas que se descomponen. Los psicólogos no somos mecánicos de niños. No reparamos psiques para que en una ortopedia conductual funcionen rápido de nuevo en un sistema que los está dañando. Hay muchas violencias y muchas dimensiones, espero que podamos platicar de ellas después. Gracias. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra al siguiente panelista, a Mario, me gustaría nada más como ir poniendo en el radar, ¿no?, algunas de las violencias que, a pesar de hablarlo desde el gremio de la psicología, pues van asomándose, ¿no? La violencia familiar, la violencia institucional, la violencia laboral, la violencia sexual salió por ahí, ¿no? Múltiples como formas de violencia. Y un tema que me parece muy crucial, que es el tema del trauma, del tema de un sistema político, económico y un sistema sociocultural que
que genera, que vulnera, ¿no?, permanentemente, y por lo tanto pues está provocando una sociedad del trauma, cuando el tema del trauma sigue siendo un tema relativamente tabú y un tema que colectivamente no abordamos, y sin embargo es un tema que nos atraviesa profundamente a distintos niveles, ¿no? Incluso el tema de trabajo con trauma. Escuchaba el otro día una analogía de una enfermera que decía que justo si tú te cortas la mano pero tienes un proceso de sanación, de regeneración de tu propia piel, de medicación y tratamiento, pues eventualmente tu piel se regenera. Pero en un sistema que opera bajo la violencia normalizada, instaurada, pues es como si siguieras cortando y cortando y cortando y cortando la misma mano una y otra vez, ¿no? Entonces ese es el nivel como de complejidad, ¿no?, que justo entiendo que nos está como convocando. Y a mí en la segunda ronda me gustaría también como escuchar un poquito más del eco de la perspectiva de pacientes, porque entendí un poco que pues lo que recibe el perfil de acompañamiento psicológico es fuertísimo. Yo creo que a mí en lo personal, y ya dirán las demás por dónde también quieren seguir el diálogo, me gustaría también ver un poco del eco de qué son esas vivencias que le están llegando a los espacios clínicos. Adelante, María, gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Claudia, Bajo Tierra, Cívicas también, y por supuesto a las y los panelistas que me acompañan el día de hoy. Un poco para hablar, compartirles que vengo del espacio OSC para la protección de personas de derechos humanos y periodistas. Esta es una articulación que se conforma en el año 2010 a raíz de todo el tema del exacerbamiento de violencia, en concreto contra estas dos poblaciones después de la declaratoria de la guerra contra el narcotráfico. Ya llevamos más de 15 años articuladas, promoviendo diseño de políticas públicas, de exigibilidad también hacia el Estado mexicano para que cumpla sus obligaciones en materia de prevención, protección, investigación y reparación, que es uno de los grandes pendientes históricos y que cada vez aqueja mucho más a la población. Somos actualmente 14 organizaciones y redes a nivel nacional que cubren desde temas de migración, medio ambiente, construcción de paz, búsqueda, periodistas, mujeres periodistas, indígenas, entre otros muchos temas que seguramente se me escapan. Esa articulación con toda esa diversidad promovemos en consecuencia el derecho a defender derechos humanos como uno de los pilares fundamentales de toda la sociedad. Y uno de los ejercicios que se expone y que se evidencia el ejercicio propiamente desde las libertades. Por eso es un gusto estar por acá en Querétaro, donde pues, lamentablemente, como en otras entidades federativas, también hemos documentado varios escenarios de violencia. Estos minutos iniciales que tengo me gustaría un poco platicarles del contexto general, un poco particular, las consecuencias de ese contexto, y un poco ahondar en esta primera intervención que estamos haciendo, y seguramente en la segunda podré profundizar un poco más. En términos de contexto general, bueno, no es nada nuevo, cada vez lo vemos más en noticias. Ustedes sabrán que México lamentablemente es uno de los países más violentos para el ejercicio de la defensa de derechos humanos. Tan solo del año 2016 a la fecha hemos documentado aproximadamente el asesinato de 177 personas defensoras de derechos humanos a nivel nacional. De esas, al menos 84 se dedican a la defensa de derechos humanos del medio ambiente, y aproximadamente 77 de estas eran población indígena, lo cual también nos habla de un componente muy diferenciado en términos del ejercicio de estas violencias, que podemos ahondar un poco más en las consecuencias o raíces, ¿no? En el ámbito de las y los periodistas, esta situación es también muy gravosa, y a nivel global México, ya desde el año 2006 a la fecha, sigue siendo uno de los países más violentos para el ejercicio periodístico. También cifras de Artículo 19, organización que hace parte del espacio SC, han documentado de 2016 a la fecha aproximadamente 97 periodistas asesinados por su labor. En promedio, por cada año oscila más o menos entre 8 y 10 asesinatos, lo cual pues nos habla de una violencia sistemática, problemática, que esa es la violencia directa, ¿no? Que es la más letal, la más compleja,
pero que detrás de eso hay otros tipos de violencia, ¿no? Y por eso agradezco mucho este foro, como para poder entender, problematizar qué hay detrás de esas agresiones y esa violencia letal. Decirles que lastimosamente, claro, esta es la violencia directa, lo que uno puede ver, documentar, pero detrás de eso, cada vez para llegar a un asesinato de estas personas, pues hay otros tipos de violencias previas, ¿no? Que van desde el hostigamiento, la persecución, la intimidación, también las campañas de descrédito, desprestigio, las amenazas cada vez son más constantes y cada vez lastimosamente el uso de las redes digitales han aumentado esa capacidad, ¿no? Las amenazas siempre decimos que son muy ecológicas para hacerlas, con un impacto psicológico muy tremendo a las y los habitantes, porque básicamente cualquier persona puede amenazar a alguien, ¿no? Y en ese sentido cualquier persona puede crear una cuenta en Twitter, en Facebook, anónima, y perjudicar a alguien. Y el efecto psicológico que eso conlleva a la persona es bastante complejo. Desde las organizaciones que hacen parte del espacio SC, pues tenemos distintas tipologías de documentación, ¿no? Que pueden variar dependiendo del enfoque, la metodología, pero que cada vez nos preocupa esa violencia artesana, la violencia letal, ¿no? Cómo poder prevenir las campañas de desprestigio, descrédito, ¿no? Entonces, ahora, más adelante les compartiremos una iniciativa, propuesta que estamos llevando a cabo para dicho fin, pero cómo poder generar contranarrativas que puedan reconocer la labor de personas defensoras, porque gran parte de este tipo de violencias, pues lo que termina conllevando como consecuencia es un silencio, ¿no? Hoy en día en México, a raíz de la violencia contra la prensa, tenemos muchos municipios silenciados, no sabemos qué está pasando, porque hay mucha población que, pues, obviamente por el miedo que decía anteriormente Francisco, pues no reporta determinados hechos, ¿no? Y sin una prensa libre, pues básicamente es un derecho de ida y vuelta, ¿no? El derecho a informarnos, el derecho a comunicar, el derecho a participar, y básicamente necesitamos la información. Sin esa información pues no sabemos cómo operar, y hoy en día hay muchos municipios en el país, y seguramente Querétaro es uno de esos como otros, ¿no? Donde hoy en día no hay periodistas hablando de lo que está pasando. Y eso pues va en detrimento también a nuestra participación ciudadana. Eso también conlleva en consecuencia la autocensura. Muchos periodistas en consecuencia prefieren cubrir otro tipo de notas para no tocar los temas sensibles, porque saben que eso les conlleva un escenario mayor de riesgo. También una de las consecuencias de esto conlleva, y eso lo hablaba esta mañana muy temprano con una colega de Chiapas, que la gente ya no se quiere reconocer como persona defensora de derechos humanos, ni como activista, ¿no? Hay un miedo de que yo, si digo que soy persona defensora, pues inmediatamente eso ya tiene un riesgo per se. O sea, bueno, creo que vivimos en una sociedad de riesgo, ¿no? De que me monto al avión, desde que me monto al coche, pero hay que reconocer que hay ciertas personas que tienen unos riesgos mayores, ¿no? Entonces, hoy en día los jóvenes y juventudes en particular ya no se quieren reconocer y quieren salir a defender sus derechos, porque saben que hay un miedo implícito derivado de eso. ¿Eso qué conlleva? Pues a la falta de organización política, y lo decía también Francisco. Si hay miedo, hay traumas, de que si hablamos de ciertos temas, salimos a la calle, demandamos, exigimos, pues muy probablemente van a venir ciertos ataques, agresiones como las anteriormente expresas. Entonces la gente prefiere pues guardar silencio, no organizarse y no participar activamente en la política, y mucho menos pensarse en resolver los conflictos de su cotidianidad. Y eso conlleva también, ya lo hablaba Francisco, pues un impacto al tejido social, ¿no? Claro, no nos organizamos, no nos conocemos entre las y los vecinos, y en consecuencia pues eso va en detrimento de nuestra capacidad organizativa. ¿A qué se deben ese tipo de violencias? Bueno, ustedes sabrán más, ¿no? Hay bastantes factores económicos, políticos detrás de eso. Solamente aquí en Querétaro, ¿no? El tema del agua y la expansión inmobiliaria nos habla mucho de eso. Entonces, si yo salgo y denuncio un proyecto que va en detrimento del agua en mi comunidad, pues estamos expuestas a estas violencias, ¿no? ¿Cómo poder generar, ¿no? Y ahora seguramente en la exposición que nos harán de violencias y urbanismo, de ciudad y género, cómo pensar en consecuencias ciudades que estén no en detrimento, ¿no? De los derechos y a favor de la mercancía, sino también a favor de la vida y a favor de la construcción de comunidades. Creo que eso es un reto, ¿no? Porque pues,
hay un factor transversal que es la economía, y en ese sentido pues es bastante complejo poder ahondar. ¿Qué estamos haciendo? Como para dejar un poco unas pinceladas de lo que podría intervenir al segundo momento. Trabajar mucho la prevención y la sensibilización, ¿no? Necesitamos también tener audiencias, y hablo sobre todo en el ámbito de las y los periodistas, que reconozcan el valor agregado del periodismo y la importancia de dicha labor. Porque cada vez que asesinan a un periodista, la sociedad civil no se organiza ni se moviliza. Bueno, quizás la sociedad civil organizada sí, lo hemos hecho hace muchos años, pero la sociedad en general, ¿no? Creo que cada vez que asesinan o agreden a una persona periodista es un perder de todos, ¿no? Porque no es solo la vida y la familia de ese periodista, sino es la ciudadanía que pierde la posibilidad de estar informada sobre determinado tema. Y porque esa sociedad que pierde ese derecho a la información no se organiza, no se moviliza. Entonces, ¿cómo poder concientizar, y por eso la importancia de esos espacios, de la importancia de que cada vez que agregan a un periodista nos agreden a todos en nuestros derechos? Y pasa de igual forma en el ámbito de las y los defensores de derechos humanos. Si agreden a una persona defensora, como ha pasado también en el caso de Querétaro, porque la ciudadanía no se moviliza, ¿no? Si perdemos todo, ¿no? La posibilidad de que se defienda nuestro derecho al agua, al territorio, a la diversidad, a la libertad de expresión, a la organización, a la participación política, ¿no? Es un detrimento de todas y todos. Y ante eso creo que hay que encauzar, sensibilizar, pero también hacer un llamado a la acción, que no se quede simplemente, pobrecitos. No, ¿qué hacemos después de que pasa esto? ¿Cómo nos organizamos para en consecuencia exigirle a las autoridades que tomen medidas o cartas en el asunto? Y yo le dejaría por ahí, porque ya estoy sobre el tiempo y quiero ser muy respetuoso, pero ya en el segundo momento espero seguir profundizando en algunas propuestas. Muchas gracias. Mientras le damos el micrófono a Carla, también señalar un poquito estos elementos que van surgiendo de los factores múltiples y cómo la cadena causa-efecto, ¿no? Es mucho más, no es lineal, ¿no? Es muy compleja, cómo se van conectando tanto las violencias como también se van interseccionando en ciertas identidades, como también las cuestiones más estructurales, acá salió ya el género y lo racial, ¿no? Y no es como casualidad que las estadísticas, justo cuando vamos viendo, y los mayores serán indígenas y tal vez mujeres, ¿no? Probablemente también, ¿no? Entonces, justo también ver cómo estas identidades que están, desde el punto de vista más de la discriminación, ¿no? Y la exclusión, están siendo más vulneradas, también tienen cierta respuesta. Entonces, cómo empezar a ver un poco estas interconexiones, ¿no? Que de pronto no son tan evidentes. Hola, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, en particular a Daniela, que es a quien conozco, ¿no? Y que me invitó a estar aquí el día de hoy con ustedes. Bien, yo vengo de la academia, tal como lo presentó, y bien, muchas veces la academia peca por la desconexión que tiene con la realidad, ¿no? Yo doy clases en ciencias políticas, y una de las frases que más me encanta en ciencias políticas, que es muy grande, es que dice que a la academia le hace falta la calle. Entonces, bien, es un poco ya para disculparme, ¿no? Bueno, porque muchas veces uno va hacia más la cuestión teórica, la parte de la praxis se queda un poco desdibujada, ¿no? Mire, estos temas de la violencia, sobre todo el tema de la violencia de género, llegó a mí de manera mucho más fuerte en el año de 2021, cuando las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura llevaron a la facultad a un paro de 6 meses por violencia machista. Esto fue un sin precedentes en la Facultad de Arquitectura, porque, pues, como sabemos, la arquitectura y el urbanismo como disciplinas son extremadamente patriarcales, ¿no? Y androcéntricas, y además superclasistas, ¿no? Entonces, en este paro de 6 meses, ellas hicieron visible todo este tipo de violencias que se vivían en esa facultad. O sea, no era solo la violencia sexual, pero pues también era la misma violencia que se daba en los procesos de enseñanza
y de aprendizaje de lo que es la arquitectura, ¿no? O sea, ¿qué se enseña, ¿no? Y cómo lo planteamos desde el urbanismo y la arquitectura, y claro que eso tiene implicaciones en el diseño urbano. O sea, por eso lo que se dice que las ciudades son androcéntricas, ¿no? Que las ciudades son patriarcales, que el espacio no es neutro, ¿no? Y que el espacio claramente materializa la hegemonía del capital, ¿no? Y en eso emite claramente que hay otras dimensiones, como aquí ya se comentó, del género, donde las mujeres claramente son las más perjudicadas en el uso del espacio, la clase y la raza. No son elementos determinantes como se configura y determina el espacio. Bien, voy a hablar de la violencia urbana, ¿no? Y creo que bien, el colega hace poco nos daba un preámbulo muy bueno para hablar de la violencia urbana, porque creo yo que estamos aquí en un escenario muy particular. Yo conocí Querétaro hace 18 años cuando llegué a México. Fue la primera ciudad que yo conocí cuando llegué a México, y la ciudad de Querétaro era otra, completamente diferente de lo que soy. Ayer que yo llegaba a Querétaro me hacía mucho sentido esta frase que decía Flora Tristán, el monstruo de la ciudad. Y claro, creo que Querétaro hoy representa eso. Entonces creo que los datos que usted planteaba al inicio no es casualidad, tampoco es determinista, pero creo que tiene mucho que ver con la expansión urbana, ¿no? Y con la falta de regularización que se tiene esa misma expansión urbana, y que vemos que pues, Querétaro está a las manos del capital privado. O sea, eso me parece que es como ¿no? Bien, ya entrando en la idea de lo que es la violencia urbana, pues es un fenómeno social muy complejo, ¿no? Que se manifiesta en diferentes contextos de manera muy distinta, y que eso tiene múltiples formas, ¿no? De cómo se puede presentar, ¿no? Desde la agresión física, la agresión simbólica, la económica y la estructural. Pues claramente que esta violencia urbana no se limita al crimen, como esta imagen directa que tenemos de la violencia, sino pues incluye procesos mucho más amplios, ¿no? De desigualdad, de exclusión y de control territorial. Y para mí la violencia urbana es tiene un factor multicausalidad, es multidimensional y es multiescalar, ¿no? Porque aquí surge una combinación muy amplia. Tú hablabas hace poco, ¿no? De esta intersección de diferentes factores. Creo que la violencia urbana pasa por ahí, ¿no? Que es la desigualdad socioeconómica, la segregación espacial, la precariedad laboral, las fallas institucionales, ¿no? Las dinámicas de género, las juventudes marginadas, las economías ilegales y políticas urbanas excluyentes. O sea que la violencia urbana intersecta una serie de elementos, ¿no? Que son claves, ¿no? Y que cuando vemos que hay una expansión desmedida, ¿no? Eso después tiene que ver también con los recursos, con el mercado laboral, ¿no? Y claro que todo eso después se refleja en los datos que usted presenta sobre la violencia. De hecho, Querétaro, el estado de Querétaro es de los más violentos, donde la percepción de seguridad es más violenta a nivel nacional, ¿no? Siendo la calle o transporte público los elementos donde es más fuerte, ¿no? Está Fernanda que nos tiene los datos muy claros, ¿no? Entonces, esto, diferentes formas de manifestación, ¿no? Desde la violencia física, ¿no? Pues los homicidios, también se mostraba hace rato, los robos, las agresiones, las pandillas, la violencia estructural, ¿no? La desigualdad, la falta de servicios, ¿no? Un urbanismo totalmente excluyente. Daniela lo está trabajando, ¿no? Y lo tiene muy bien ubicado. La propia violencia institucional, ¿no? El abuso policial, la militarización, la corrupción que nosotros no nos damos cuenta. La violencia de género, ¿no? El acoso callejero, los feminicidios, los riesgos diferenciados para las mujeres en las disidencias, por ejemplo, y la violencia simbólica, ¿no? La estigmatización de barrios populares y de ciertos pueblos. Y claro que esto sí tiene una espacialidad, ¿no? Todo ello se espacializa, ¿no? Por eso es que el urbanismo es tan importante, por eso es que la arquitectura es tan importante, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes, es que ustedes tienen la capacidad de cambiar muchas cosas, ¿no? Por eso es que la arquitectura está tan cotizada, ¿no? Es tan determinante. Yo siempre les comento, no se olviden que los grandes, entre comillas, líderes mundiales tenían de asesor un arquitecto, pues esto no es casualidad, porque la arquitectura tiene la capacidad de materializar el poder, ¿no? Y de controlar, ¿no? Y de quién controla, pues a las personas, ¿no? Entonces, bien, la violencia urbana tiene una territorialización y una territorialidad concreta, no es lo mismo lo que pasa en un lugar y que pasa en otro lugar, ¿no? Y aquí me parece muy significativo lo que dice esta geógrafa feminista Dori Massey, ¿no? Que la ciudad
es un ensamblaje espacial de las relaciones de poder, y aquí hay un tema muy concreto que ella manifiesta que tiene que ver con la movilidad, ¿no? Y ella plantea que la movilidad es la mejor forma de control de la población, y es real, ¿no? O sea, la movilidad determina quién se mueve, ¿no? a dónde se mueve, ¿no? Entonces, bien, eso hace que la violencia en la ciudad no se manifieste de la misma forma en todos los lugares, pues se va a concentrar en ciertos barrios, ¿no? O zonas marcados por el abandono del gobierno, ¿no? Dependiendo, ¿no? Aquí también vamos a ver qué tipo de abandono tiene el gobierno, porque muchas veces el abandono del gobierno es propositado. Lo deja en abandono para después decir, esa zona es súper peligrosa, hay que intervenir, ¿no? Hay que meter un proyecto de renovación urbana, y claro que ese proyecto de renovación urbana no es un proyecto de renovación urbana, es un proyecto de renovación social, ¿no? De sacar a la gente que no se quiere en esos lugares, ¿no? Para que vengan otras personas, la propia estigmatización. De hecho, también la estigmatización y el abandono son parte de la misma política neoliberal, ¿no? Clarísima, que tiene el urbano como el marco fundacional propio de esa misma política. Las disputas por el control territorial, la privatización del espacio público, ¿no? Pero bien, ello también se puede reconocer y visibilizar en actos que parecen reconocer la marginalidad a través de acciones del espacio público y la movilidad, que no es real, ¿no? Y esto pasa mucho por el control de la población precarizada, excluida, ¿no? De tratar de integrar dentro de un proyecto de ciudad, que en realidad ese proyecto de ciudad lo que está haciendo es mantener un status quo de pobreza y de marginalización. Entonces hay que tener mucho cuidado con los discursos políticos, ¿no? Que parece ser que, sí, vamos a recuperar esto del tejido social, porque es muy propio del discurso político y sobre todo de las organizaciones institucionales, ¿no? Como la ONU Habitat, ¿no? Sus 450 manuales, ¿no? De cómo dibujar ahorita con perspectiva de género, inclusive y todo, pero que en realidad, claro que eso también por detrás trae mucha ambigüedad en términos del control, ¿no? Entonces la configuración, la organización, estructura del espacio, que no es solo físico, ¿no? Es político, y yo incluso creo que es más político que físico, ¿no? Puede producir o intensificar esa violencia, pues a través de aquí, pues la segregación residencial, ¿no? La falta de infraestructura. Yo tuve una alumna que trabajó la inaccesibilidad de las mujeres a los servicios de salud pública en la zona metropolitana del Valle de México, y era clarísimo, o sea, la concentración de servicios de salud están en el centro, que curiosamente es donde hay menor población femenina, ¿no? Que son muchas veces, o la mayoría de las personas que se dedican a los trabajos de los cuidados. Entonces, toda la zona periférica no hay servicios de salud. Entonces, esto implica desplazamiento. Si pensamos que la movilidad es la mejor forma de control, pues creo que ya muchas cosas están explicadas, ¿no? El urbanismo neoliberal, los desplazamientos por procesos de despojo. Yo en algún momento tuve una alumna que trabajaba aquí en el barrio de San Francisquito, y me estaba hablando de la violencia que estaba sufriendo la población indígena en este barrio, ¿no? Porque pues, querían entrar con un proceso de renovación urbana que supuestamente iba a mejorar la vida de todos. Pues va a mejorar la vida de algunos, no de todos, ¿no? Y el control y la vigilancia selectiva, porque muchas veces tampoco somos conscientes, ¿no? De cómo el espacio urbano nos limita, nos controla, pero también nos vigila, ¿no? Y esto lo podemos ver pues, en la escala de la vida cotidiana, ¿no? Que tiene que ver, y esto con las manifestaciones micro, dentro de los espacios y las microinteracciones. Eso se puede ver en tres escalas, en lo micro, en lo meso y en lo macro, ¿no? Y curiosamente esto es muy interesante porque muchos de los proyectos hablan siempre de la escala barrial. Tenemos que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué? Porque la escala barrial para mí es la escala fundacional del proyecto neoliberal, porque es la manera más fácil de controlar ciertas poblaciones, ¿no? Entonces nunca vemos como un proyecto integral, sino siempre es la idea de lo barrial en la vida comunitaria, pero tenemos que ver qué está por detrás de esos discursos, ¿no? Entonces ya pensando en lo micro, y creo que pues, Daniela me hacía esa sugerencia, de hablar, por ejemplo, cómo las banquetas, las paradas de los autobuses, ¿no? Los trayectos a pie, y los sistemas de transporte no son escenarios fundamentales donde las desigualdades urbanas se hacen cuerpo, ¿no? Y aquí estamos frente a una violencia que es constante, es cotidiana, es de todo el día, porque todos y todos nos movemos por la ciudad, es silenciosa y está súper normalizada, ¿no?
y moldea profundamente la experiencia que tenemos del espacio urbano. Yo no sé si ustedes han ido a la Ciudad de México, que ahorita se hace una ciclovía en Tlalpan. Yo no sé a qué se le ocurre eso. De verdad que es una obra extremadamente violenta lo que está haciendo ahí. Yo ya he visto personas que se han caído porque el autobús ya no tiene una parada donde poder parar bien para que las personas se bajen. Y aquí tenemos un problema también que tiene que ver con el caso de las personas mayores y las mujeres que muchas veces traen niños, ¿no? Y que son quien más padecen, ¿no?, estos problemas del transporte, ¿no? Entonces, podemos pensar que las banquetas y el espacio peatonal es como el primer territorio de la violencia, ¿no? Porque son clave en nuestra cotidianidad, ¿no? Las banquetas y el espacio peatonal. Yo no sé, hay por ahí un video muy interesante que es sobre el Estado de México, ¿no? Y cómo las mujeres sobreviven al espacio urbano en el Estado de México. Y justo hacen una entrevista a una chica que llega del trabajo, que baja del transporte público y lo que tiene que hacer es correr hasta su casa, pero no se sube a la banqueta. Él dice, no, yo voy en el medio de la calle, ya si veo que viene alguien, me desvío, pero para mí es más seguro ir en el medio de la calle corriendo do que irme en una banqueta. Entonces, pues estamos con una infraestructura deficiente que promueve el acoso callejero, ¿no? El acoso en la calle, el control territorial, ¿no? Que esto también se da paso a que se vayan adaptando, que vayan controlando determinados grupos y una estigmatización, ¿no? Esto que habla Bourdieu de la violencia simbólica, ¿no? Y que estamos fuera del lugar, ¿no? Después las paradas de autobuses de espera, estamos frente a una violencia por exposición, ¿no? Para muchas personas el trayecto no empieza dentro del transporte, sino esperando, ¿no? Y aquí te damos cuenta pues, de la iluminación deficiente o inexistente, la falta de refugios o mobiliario urbano seguro. Incluso muchas veces el propio mobiliario es violento, ¿no? Porque lo que hace el mobiliario es que no permite, ¿no?, que tú puedas acceder o estar. No sé si vieron unas paradas de autobuses que hicieron en España, que las bancas para las personas esperar era así como una semicircunferencia y que estaba dividido. Entonces eso era justo para que las personas en situación de calle pues no se pudieran acostar ahí a dormir o que fuera como un refugio, ¿no? Si estaba lluvia o así, ¿no? Entonces vemos también como ese diseño, claro que es extremadamente excluyente y que privilegia ciertos cuerpos sobre de otros cuerpos, ¿no? También los espacios aislados, ¿no?, que incrementan el miedo y riesgo. Hicimos un trabajo para Ciudad Juárez sobre ubicar los puntos claves donde había mayor violencia o mayor acoso en la calle, ¿no? Y justo eran puntos donde estaban aislados, ¿no? Aun cuando ahí también era algo interesante el caso de Ciudad Juárez, porque ya vieron que esta avenida principal que conecta el centro con la frontera ha sido renovada 550 veces, ¿no? Siempre ha sido renovada, pero eso no ha hecho que baje la violencia. Ayer había un caso muy, muy interesante, ¿no? Y las interacciones hostiles, ¿no? Después el mismo transporte público, ¿no?, donde ahí se puede sufrir la violencia física, la violencia simbólica y la violencia de género. O sea, el transporte público concentra múltiples capas de la violencia, sobre todo para las mujeres, para las disidencias, para los estudiantes y personas trabajadoras, ¿no? Por ejemplo, el acoso sexual, el sobrecupo y el hacinamiento, los insultos y la hostilidad, las fallas en el sistema y la violencia institucional. A veces no nos damos cuenta, no sé si han visto, perdónenme que jale esto porque a mí me mueve mucho, la publicidad para el Mundial de 2026, ¿no?, el próximo año, ¿no?, y que habla que somos primer mundo en transporte público, por ejemplo, la Ciudad de México, ¿no? Pero cuando tú lo vives en tu cotidianidad, tu experiencia es muy diferente, ¿no? Otro día en la estación de Hidalgo estuvimos como casi media hora parados ahí porque el metro no se movía. O sea, y eso es una forma también de control, ¿no? ¿Con qué ganas llegas tú a tu casa después de una jornada laboral y todavía estás en una parada media hora esperando a que llegues a tu casa, ¿no? Claro que eso también destituye, no solo el miedo, o sea, el miedo que tú comentabas, ¿no?, pero son también estrategias que se van estableciendo para que haya una desmovilización social, ¿no?, y que tiene mucho que ver con nuestra praxis y nuestra vida cotidiana y nuestra experiencia
en la ciudad, ¿no? Y después viene la violencia estructural y la desigualdad urbana, que ya les comentaba un poco, la segregación espacial, la desigualdad de género en la movilidad, pues, y el urbanismo, que es extremadamente patriarcal, ¿no? Esto que pasa nos restringe incluso a la ciudad, que condiciona quién puede transitar y quién no puede transitar, produce miedo, estrés, exclusión, distribuye de manera desigual la seguridad y el tiempo y normaliza la hostilidad como parte de la vida urbana. O sea, como, así es normal que yo tenga que entrarme al metro y sí, arena. O sea, es normal, ¿no? Entonces normalizamos la violencia que vivimos y también yo siento que hay un tipo de statu quo que no nos permite cómo gestionar ciertas cosas, ¿no? O ciertos elementos, y eso tiene que ver también con el capital que tenemos, ¿no? Cómo el sistema se encarga de mantener cierto capital para que no haya cuestionamiento sobre la praxis y nuestra realidad urbana. Y bueno, antes de pasar a la última participación de la primera ronda, solo me gustaría comentar en específico respecto a esto que me resulta muy interesante. Yo hice mi tesis doctoral hace unos 7 años sobre las relaciones de poder en el manejo del agua, y una de las cuestiones que yo revisaba mucho eran los estudios urbanísticos sobre la expansión urbana. Y me acuerdo mucho que en los textos de urbanistas acá locales se señalaba como desde los 80s, 90s como hacia el futuro las consecuencias que iba a tener esta expansión, ¿no? Y con las mismas palabras, la fragmentación, la ruptura de los espacios, que los espacios que antes eran de esparcimiento, recreativos, comunitarios, desde el río, las presas, ¿no? De pronto son clubes privados, espacios de yates, espacios de elite o espacios ya muy deteriorados donde ya no se puede ir a lavar, a nadar, a recrearse, y a mí me ha parecido como muy interesante como desde entonces y desde esos estudios urbanísticos ya señalaban como que iban a ser estas consecuencias e irlo viendo acontecer a lo largo de los últimos años, así tal cual, ¿no? Como lo iban ellos anticipando. En esos estudios me acuerdo que lo decían como cuidado, va a pasar esto, ¿no? Porque la ciudad está creciendo de esta forma y se están haciendo estos fraccionamientos cerrados, donde también justo en términos de la visión tradicional o más oficial de seguridad, parecieran estar más blindados, pero al final del día, por toda esta ruptura de dinámicas, terminan siendo espacios de mucha desconfianza, espacios muy inseguros, espacios donde pasan muchas cosas porque justo están blindados, pero no son seguros, no tienen condiciones de seguridad. Entonces es bien interesante, ¿no? Solo quería como señalar que justo en Querétaro este diagnóstico o pronóstico ya se venía haciendo y pues estamos como en este punto. Adelante, Sergio. Gracias. Pues bueno, a mí me gustaría comentar por ustedes un caso y van a ver que todo lo que vamos a platicar en este momento se va a relacionar con lo que acaban de aportar mis compañeros y compañeras panelistas. Imagínense ustedes una mujer en la Ciudad de México caminando rumbo a su trabajo. Dos sujetos en la parte de atrás la van siguiendo. Llega un punto en el que es una calle sola, donde no hay mucha gente, y los secuestradores van atrás de la víctima, la suben a un automóvil, se la llevan, durante el camino cometen abuso sexual, la llevan a un motel, y pues bueno, justamente la mujer decide quitarle un arma blanca a uno de sus agresores, lo lastima, en este caso le corta aquí el cuello, se desangra, y el otro agresor sale corriendo del medio. La víctima se logra salvar. En ese momento marca al número de emergencias y dice: me acaba de suceder esto, me acaban de violar, acaba de suceder esto, me defendí legítimamente porque no sé si yo no hubiera detenido al agresor, en dónde hubiera acabado esta situación. Llegan precisamente las autoridades, hacen obviamente toda la labor que se tiene que hacer para recabar los indicios de lo sucedido, y lo curioso aquí es que la víctima terminó siendo juzgada por homicidio, cuando ella precisamente manifestó que fue en legítima defensa,
que fue un ejercicio de defensa propia y decir estoy salvaguardando mi integridad y les estoy hablando no de una historia ficticia, es algo que sucedió en un caso real que tiene nombre y apellido y que motivó un libro y que motivó todo un movimiento social, y esto es parte de la violencia institucional que tenemos en México. Estamos hablando de una violencia en la cual no nos creen cuando nosotros vamos a manifestar que sucedió pues determinada situación. Desafortunadamente las autoridades esperan que lleguemos golpeados con golpes aparentes, que tengamos prácticamente una lesión de primer contacto y que digan sí fue víctima, vamos a atender la carpeta de investigación. Hace poquito nos tocó un caso que tiene que ver con violencia de género y ustedes sabrán que, por ejemplo, Querétaro tiene una fiscalía especializada, una unidad especializada para temas de género, y llegamos precisamente como defensa legal y dentro de la narración de los hechos se decía que el presunto responsable tenía domicilio en el Marqués, ¿no? Y me decían, pues es que mira, por cuestión de dirección del agresor o del posible agresor, no podemos atender aquí la carpeta de investigación. Y le dije, de la lectura que estamos haciendo, se advierten varios delitos relacionados con competencia especializada de esta unidad. Por lo tanto, se debe de atender aquí porque es un asunto. ¿Para qué creamos entonces una unidad especializada para temas de género si me la vas a derivar a otra unidad más lejos por cuestión de competencia, ¿no? Entonces, ese es el gran reto institucional que tenemos en México. Desde que llegamos y quien nos atiende tiene una mala cara, desde que nos piden mandar un correo electrónico con nuestra queja para que a su vez otra área nos conteste y nos digan, sí, lo lamentamos mucho. Y luego, ¿qué sucede? ¿Nos vamos a quedar nada más con ese correo de disculpas o va a haber un cambio de fondo, ¿no? Y justamente platicando también con varias personas asistentes a este foro, estábamos viendo que la ausencia de protocolos es algo determinante. Es decir, tenemos que pulir esos protocolos para violencia de género, para cuestiones de discriminación, y no solamente a nivel gobierno, sino a nivel iniciativa privada, organizaciones de la sociedad civil, porque esto es lo que nos va a dar pauta para mejorar precisamente lo que lamentablemente estamos viviendo. Ya no lo podemos brincar, es una realidad de México. Platicaba ahorita con Rodolfo en el Inter, cómo estamos ahorita en cuestión de criminalidad, ¿no? O sea, hay algunos estados en México que podemos decir que ya son estados fallidos, ¿no? Y en ese sentido, los protocolos que tengamos nosotros como sociedad civil ayudarán de alguna manera a que tengamos justicia. Y pues nosotros, justamente en la defensa de los derechos humanos, coincido contigo en ese sentido, estamos en riesgo también, porque no hay mecanismos de protección para las personas defensoras de derechos humanos. Y ya se ha platicado justamente ese derecho, el derecho a defender derechos humanos en el sistema Interamérica. Y a mí algo que me preocupa mucho es que, por ejemplo, en México muchas personas no conocen sus derechos. Hace poco yo fui invitado a dar una plática a la Facultad de Administración y Contaduría, a la UAC en Amialco, y les preguntaba, ¿ustedes qué opinan o qué creen que signifique el término ombudsperson? Y me decían, en mi vida lo había escuchado, ¿no? Y la verdad es que no los culpo, porque realmente pues no es una figura tan socializada como debería de ser. El ombudsperson es un defensor del pueblo, y tenemos un ombudsperson en Querétaro y tenemos en todos los estados y una a nivel nacional, ¿no? Pero la realidad es que las comisiones de derechos humanos en todo el país están rebasadas, tanto en personal como en presupuesto, como en contenidos y demás, y no llegan a todos los rincones del país como debería de ser. Una persona que sufre una posible violación a derechos humanos en un municipio serrano, por ejemplo, que tiene que trasladarse a otra sede para hacer su queja, pues realmente no estamos cumpliendo con el anhelo de justicia que deberíamos tener, ¿no? Entonces, justamente en esa labor de nosotros como sociedad civil organizada, hemos propuesto en varios foros, y este es un foro muy, muy interesante y muy enriquecedor para poderlo lograr, hemos propuesto la creación de defensorías municipales de derechos humanos, que son figuras coadyuvantes con las comisiones estatales de derechos humanos, no invaden competencias en ningún sentido,
y sirve, por el contrario, para generar propuestas tanto de política pública a nivel municipal, por supuesto, armonización de reglamentos, hacer esa labor de cabildeo para lograr reformas en las leyes a través de sus congresos locales, tratar en un ejercicio de solución de controversias con enfoque de dignidad, resolver lo que sucede en el municipio, y si de plano no hay una solución integral, mandarlo en todo caso a la Comisión Estatal para que haga su procedimiento y en todo caso una recomendación. Pero estos ejercicios son muy importantes porque no es prioridad en las agendas públicas el tema de los derechos humanos. Y vemos que hay parches, ¿no? Por ejemplo, ahorita que comentábamos de las personas en situación de calle, estaba leyendo que hace poco la Corte invalidó algunas disposiciones en un municipio en donde se decía que quien durmiera en la calle era acreedor a una multa. Entonces intervino la Corte para precisamente invalidar eso y decir, ¿sabes qué? Está bien, no hay multa. Oye, no, gracias, ¿no? Gracias por no multarme. ¿Qué va a pasar con las personas en situación de calle? ¿Cuál es la solución de fondo? Y aquí recuerdo, por ejemplo, una labor de Walter, la cual aplaudo mucho porque fue una propuesta muy interesante, en darle domicilio legal a las personas en situación de calle. Entonces, esto soluciona porque se entrelaza con otros derechos muy importantes. Aquí, por ejemplo, se platicaba derechos relacionados a la salud mental, cuestiones de movilidad, defensores de derechos humanos. Eso es bien importante. La salud mental es algo primordial hoy en día. Yo estuve colaborando en un proyecto hace poco en el SECA, el Consejo Estatal contra las Adicciones, precisamente para hacer todo el protocolo de actuación para recibir quejas cuando hubiera un centro de rehabilitación que cometiera conductas indignas para precisamente las personas que están en esos espacios, porque no se tenía un marco legal, siendo un consejo tan importante, ¿no? Únicamente tenían su decreto de creación y no tenían un protocolo de actuación. Entonces, toda esa parte es fundamental porque nos da un antes y un después. Y justamente retomando el tema de la salud mental y cómo se relaciona con la violencia institucional, los derechos humanos y demás, me dio hasta, mucho que pensar. Un delito que tuvimos que atender hace poquito de una víctima de violencia de género, que su agresor le decía, ya no te voy a estar hostigando, ni te voy a estar violentando, ni te voy a estar hostigando ni demás, y decía, a menos de que me contestes una simple pregunta. Esto decía el agresor: si tú me dices por qué Anakin se volvió malo en la película de Star Wars, te dejo de molestar. Imagínense el grado de pensamiento de algunas personas en donde condicionan una agresión con una pregunta de este estilo. Entonces, es cuando uno se pone a pensar y decir cómo estamos como sociedad, la importancia de la salud mental, qué está sucediendo en Querétaro, porque es un caso de Querétaro, ¿no? Y es un caso muy delicado que ya se está atendiendo. Espero que en pronto tiempo llegue a una resolución, porque pues al final esto no nada más afecta a una víctima directa, sino también hay víctimas indirectas que tienen que andar sufriendo todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, yo en resumen diría que pues, tenemos una gran tarea nosotros en estos espacios de construcción para generar más ideas. El fin del laboratorio es muy bueno, llevar esto a nivel propuesta a las autoridades que deben de atenderlo, y pues creo que tenemos acá un equipo muy capaz para poder lograr esas propuestas. Les agradezco mucho su tiempo. Bueno, pues en el siguiente bloque o en el siguiente ronda, porque casi es más corta, las intervenciones como breves y puntuales en cada caso, la idea es poder abrir, ver aquí las manos que se levanten para poder ver si hay resonancias, preguntas por acá, o también en este caso también abrir. Yo voy a pasar la palabra en otra ronda, quizás vamos en otro sentido, en otro orden de participación, pero también ver, antes de hacerlo me gustaría también aquí, porque creo que esta última intervención como nos permite hacer un englobe, ¿no? muy potente, en el sentido de ver que si lo estamos notando en todas las intervenciones, pues la violencia no es algo que vamos a focalizar está en un espacio, está en un gremio, está en un actor social, está en un ámbito de la vida, ¿no? Está en lo privado, está en lo público, está en lo escolar, o sea, está
permeando por todos lados, y eso es muy interesante porque se va desde lo más íntimo, ¿no? Desde las relaciones más cercanas hasta lo más institucional, desde las dinámicas o hasta las estructuras, grandes estructuras, y me parece que eso lo quiero enfatizar porque lo hace implícito, pero no lo hemos explicitado, que es que todas y todos nos está atravesando en el sentido de estar recibiendo múltiples violencias en un trayecto de un punto A a un punto B o en una cotidianidad, pero quizá también reproduciendo sin saberlo y sin quererlo, ¿no? Otras violencias. Ahora que escuchaba el lado institucional y les platicaba al inicio brevemente que yo llegué a Querétaro a encontrarme con una realidad muy violenta y específicamente en la institución. Algo que a mí me pareció muy dramático es que esta institución a la que yo llegué como visitadora era la Defensoría Local de Derechos Humanos, ¿no? La institución más violenta que yo he conocido en toda mi historia profesional. Y justamente nos decían en el área de atención y quejas, donde llega la gente por lo regular, después de haber, o sea, ¿quién llega a la Defensoría de Derechos Humanos? O sea, alguien que lleva una dolencia, una experiencia, un mal trago, ¿no? Que quiere ayuda. Y nos decían que no nos tardáramos más de X tiempo atendiendo porque no éramos una contención psicológica y no éramos sus psicólogos y no éramos, ¿no? Éramos abogados y éramos el área de atención a la víctima, ¿no? Imagínense nada más ese nivel de crueldad, lo dices tú, ¿no? Como de indolencia, ¿no? Es decir, para no tardarnos tanto y no estar ahí escuchando el choro en un área de atención a víctimas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante eso de que justo en esos entornos donde ya está tan normalizada la violencia, es tan importante cuestionarnos primero, o sea, poner en la mesa qué es violencia, esto es, no es, porque yo como abogada defensora de derechos humanos también me tardé mucho en el ámbito profesional para detectar la violencia y desnormalizarla, estando en esos ámbitos. Ahora imagínense todo el resto de la profesión que no lo tiene en su currículum de estudios, ¿no? Ni en su vida laboral, el poder que alguien llegue y te diga, oye, eso que estás viviendo es violencia. Transforma los escenarios, ¿no? Cambia la vida, o sea, abre un mundo de posibilidades de decir, ah, caray, esto no es normal. Y por otro lado me lleva también a reflexionar como en ese entorno donde estamos en medio, inmersas en tantas dinámicas que son violentas, qué herramientas y qué capacidades y qué estado de ser, vinculándolo con la salud mental, tenemos desde nuestros roles también, porque al final las instituciones están hechas de personas y las familias y los barrios, ¿no? ¿Qué capacidades y qué herramientas estamos teniendo? Y con esto estoy como un poco peloteando hacia el siguiente panel, pero sí es importante también pensarlo así, porque no, dado que no está colocado en un lugar, no va a resolverse con una ley o con que a una institución se le den recursos o con un programa. O sea, esto es algo que requiere una complejidad muchísimo mayor, ¿no? No sé si en el público, porque no veo manitas todavía, alguien quiera hacer alguna pregunta, aportación, y si no, vamos a hacer la ronda otra vez. ¿Es cierto? Adelante. Buenos días, mi nombre es Isabel González. Durante 25 años fui clase de la docencia. No sé si también hay muchas investigaciones acerca de la violencia en las universidades con los docentes. Creo que todos hemos tenido una violencia criminal, y sobre todo en la universidad, los que más tengo experiencia son los profesores, cuando quieren los jóvenes, qué dice el alumno, si está muy bien, si no está muy bien, si no hago lo que diga esa institución, quizás no me dan horas. ¿Sí? ¿Y qué pasa también con en el momento que uno quiere concursar para tener un mejor puesto, pues igual hay violencia de género varias veces, en los cuales ni siquiera me daban los resultados de lo que yo había participado, pero sí veía que esos puestos se ocupaban la mayor parte por hombres, ¿verdad? Yo no soy una contra de eso, pero siempre sí se hace porque incluso las universidades. ¿Alguien más? Adelante. Soy Elita, soy lista de derechos.
instituciones que los mismos activistas de derechos humanos hemos creado, porque creamos las leyes ambientales, creamos las normas, participamos, presionamos tanto que se crean los programas y hasta las dependencias. Tengo 72 años y por esa edad me ha tocado crear todas las dependencias en Querétaro y ha sido muy, hasta los mismos personas que quieren ocupar esos puestos nos usan para que presionemos para que se creen los puestos. Pero del 2005 para acá estoy trabajando en gobierno también, o sea, no dejo de ser activista. Entonces, ¿ustedes qué investigación tienen? Porque yo me he percatado, primero, a mí me tienen miedo, me tienen terror, pero además me tienen acotada y violentada en el trabajo. Pero además, a mí me preocupa que esos espacios que construimos, la sociedad civil y sobre todo los ambientalistas, no dejan entrar a los jóvenes convencidos de la protección ambiental. Y los que están son puras personas que nada más ocupan el espacio laboral, que violentan a los demás y además no cumplen con su función. Eso me preocupa mucho. Entonces, ¿qué investigación hay con relación a todas estas dependencias e instituciones que las sociedades civiles creamos, pero que en el momento contratan gente que no debe tener un compromiso, que además si le dicen baila con el perro, entonces que si dicen, oye, consigue votos, y se prestan a todo y no se prestan para esa función esencial por la cual hemos luchado. Entonces me preocupa eso, me preocupa mucho porque los jóvenes que están preparados, personas que deberían de estar dentro de las dependencias para proteger el medio ambiente, y tratamos de abrir espacios, y nos tienen satanizados el rosario. Les preguntaría eso. Muchas gracias. Aquí Pamela. ¿Una más? Bueno, todos. Muy buenos días. Creo que hubo un punto en común, parece que dentro de cada una de las especialidades sobre las que ahorita se están abordando, viene siendo la normalización de la violencia. Entonces, a mí me gustaría más preguntarles a ustedes, ¿cómo sensibilizar a la sociedad? Claro, cada uno si se puede de sus áreas, pero más que nada la sensibilización, porque escuchamos ayer las noticias de que pasa una cosa, otra cosa y otra cosa. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que llegar para que ahora sí nosotros queramos un cambio, ¿no? Desde su perspectiva de ustedes profesional, ¿dónde creen que llegue el punto de quiebre para poder decir basta y iniciar precisamente esos cambios? Gracias. Esta pregunta va un poco más encaminada a la parte académica, pero también a los espacios educativos, quizá no formales e informales, respecto de cómo enfrenta la educación, la legitimación y la normalización de la violencia en el mundo. ¿Cómo a partir de estos espacios podemos empezar a construir o se empieza a abrir camino para hablar de una educación pues, para la paz? Creo que la última en los vamos. Me llamo Oliver. Pues más que una pregunta es colocar un tema que pues abrió en el panel, cómo las violencias nos han cuestionado las propias disciplinas. De repente ya no sabemos bien qué estamos haciendo, ¿no? Un poco desde psicologías y desde ahí acompañamos trauma o si de ciencias políticas hacemos urbanismo o se empiezan a fusionar las distintas disciplinas a partir de esto y creo que nos empieza a dejar un aprendizaje, por lo menos una gran duda de qué estamos haciendo. Pues entonces todavía no hay como grandes emprendimientos sobre cómo vamos a transformar la educación en relación a
estos temas, pero sí es una oportunidad de reorientar los caminos en la educación para repensar disciplina, bueno, si es que tenemos que ser disciplinados, ¿no? Pero sí la ética, cómo enfrentar de manera interdisciplinaria. Gracias por todo este tema. Muchas gracias. Yo tengo dos anuncios. Uno, que bueno, tenemos más de 50 participaciones aquí, esto es maravilloso, y decirles que pues es importante el registro porque la gente que se queda hasta el final, pues vamos a tener una constancia con valor curricular, firmada por Cívica, todas las organizaciones de Cívica y las dos universidades que están dentro de Cívica. O sea, eso es importante tenerlo en cuenta. Y lo otro, para la moderadora, el ver en este segundo round cloud el tema de los tiempos, que nos está diciendo que estamos como muy complicados. Creo que aquí lo importante es este diálogo, etcétera, pero también el balance, ¿no? Entonces, ¿cuándo? Sí, pues el reto acá va a estar en sintetizar para que no se sienta como que le cortamos un poco al tema que es como naturalmente el tema que emerge de las alternativas y las posibilidades. El panel segundo está destinado, como más tarde hacia el cierre de la jornada, llevarnos a indagar en eso. Entonces también a lo mejor ahorita seremos muy sintéticas y sintéticos en ese aspecto de las otras posibilidades, porque hay otro panel, ¿no? Voy a empezar ahora con Mario. Y nada más, como sobre esta última cuestión de las disciplinas, yo estudié estudios interdisciplinarios en el doctorado, y justo algo que nos volaba la cabeza a mis colegas a mí era que al desentrañar nuestras disciplinas, la mía es derecho, ¿no? Como el campo del orden y el poder, ¿no? que concentra el poder, nos dábamos cuenta que todas tenían como sus raíces, ¿no? La antropología pues es la de la colonización, ¿no? La ciencia, la disciplina imperialista, ¿no? Entonces es muy interesante también hacer esa genealogía y ese cuestionamiento profundo de también los marcos, y hablando de la educación, ¿no? Que acá lo marcaba, de esos marcos, ¿no? De conocimiento epistémicos, disciplinares, científicos, que también pues, tienen sus raíces, ¿no? en procesos políticos y económicos pues, sumamente estructuralmente violentos, ¿no? Es muy interesante ese tema del panel. Bueno, qué reto. Voy a colocar el cronómetro para ser muy puntual. ¿Cómo poder sensibilizar a la población? Creo que el tema de la comunicación y el periodismo tiene un rol muy, muy importante, ¿no? ¿Cómo generar ahora contranarrativas? Que es un concepto que cada vez se usa más. Y aprovecho para hacer una cuña, invitarles, hay unos materiales que están sobre la mesa, es de una campaña que sacamos justo hace un mes, es correcto, y unos pósters. La campaña se llama Proteger la Dignidad, porque como les decía en mi primera intervención, ¿cómo podemos ir avanzando en desescalar, ¿no? Para que no llegue como a las agresiones letales, sino ir atendiendo ese tipo de primeras violencias que son como llamados, ¿no? Cuando te hostigan, cuando te amenazan, te persiguen, te roban información, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿cómo poder atender eso? Y eso implica también desescalar esas campañas de desprestigio, descrédito, estigmatización. Entonces, si defendemos derechos humanos, no es que estamos en contra del desarrollo. No, es que ustedes son injerencistas. No, es que ustedes están en contra de esto. ¿Cómo poder desescalar ese tipo de narrativas? Que es la primera agresión que no vemos, ¿no? Porque no se respeta nuestro derecho a defender derechos humanos. Y les invito a tomar, son gratuitos, hagan los propios, tienen un código QR, los va a llevar a otro micrositio web donde muy interesante van a encontrar microcápsulas, pero también un mapa interactivo que podrán navegar, donde van a ver en qué entidades hay leyes de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y cuando vean a Querétaro se van a dar cuenta que no hay, lamentablemente, pero en otras entidades sí hay. No estoy diciendo que funcione, que sea la panacea, pero que sea solo una herramienta de incidencia y de exigibilidad. Eso, digamos, es un poco un tema de la comunicación, desescalar esas narrativas hegemónicas que implican el no ejercicio de ciertos derechos. ¿Cómo poder hablar de una educación? Creo que hay muchos factores, ¿no? Un gran reto es no simplificar los problemas, que creo que cada vez es la tendencia, ¿no? Poder hablar de cosas
muy complejas de forma muy breve, ¿no? Es como lo que nos ha ayudado mucho el tema de la economía de la atención, la llaman, ¿no? Que cómo poder cautivar la atención con palabras rápidas, pero estamos hablando de problemas complejos. Eso implica un reto, ¿no? En términos de cómo hacer un problema para que la audiencia sea llamativa. Y acá por eso digo que la función social de las y los periodistas es indispensable. Nosotros trabajamos a diario con las y los periodistas y les decimos, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Propagandistas de la narrativa hegemónica o ustedes van a volver a su función social, que es formar audiencias críticas que participen y que tengan capacidad de deliberación ante lo público? Y eso hoy en México, lastimosamente, pues vemos más medios abocados a promover discursos de odio, de violencia, el discurso oficial, ¿no? Y eso también está mermado por otro tipo, ¿no? La publicidad oficial, los contratos, los pagos, la precariedad del periodismo, que es otro tipo de violencia que nos afecta laboralmente en otros escenarios a todos y todas. En ese sentido, ¿cómo poder hablar de un periodismo para la paz, para una educación para la paz, ¿no? Donde la mala noticia no sea la buena noticia, donde los muertos no sean la noticia amarilla y el espectáculo que venga, sino también hablar de un periodismo desde la esperanza. Pocas veces se habla de realmente qué está haciendo la gente para contrarrestar la violencia desde los medios de comunicación. Se habla de cuántos asesinatos, desaparecidos hubo, y eso es lo que la gente termina consumiendo y terminamos generando una cultura de la violencia y promoviendo un discurso de la violencia sin ser autocrítica de eso. Ahorita, por ejemplo, recuerdo mucho el tema del debate en Sinaloa, ¿no? En gran parte de México, ¿no? El tema de la prohibición a la música banda, ¿no? Y ahora recientemente está el tema de los impuestos a los videojuegos que promueven la violencia. Yo no sé acá desde el derecho, digamos, si eso de pronto en el corto plazo uno puede decir, ¿es populismo? Sí. ¿Eso va a solucionar el tema de la violencia de fondo? No. ¿Por qué simplificar un problema tan complejo con una medida tan simplista, ¿no? Estamos hablando de cosas mucho más complejas y en consecuencia está cercenando pues, otro tipo de derechos, ¿no? Los músicos, el derecho a la libertad de expresión, a la música, etcétera, a la cultura, ¿no? También son derechos fundamentales. Entonces, ¿cómo poder desescalar esas narrativas? Es un tema, pero creo que la comunicación nos va dando luces. Claro, hay que aprender a comunicar, ¿no? Bajo el tema de la economía de la atención, la gente ahora ve Reels, ve Instagram, ve los copy de Twitter, que es cada vez entre menos palabras poder saber comunicar ideas complejas. Eso es un gran reto, ¿no? En términos comunicacionales. Pero hay que entrarle a eso, hay que entrar un poco y ir avanzando en otras formas de comunicar. Creo que las derechas nos han ganado bastante escenario en el tema mediático comunicacional y creo que no hemos logrado posicionar otro tipo de narrativas que se escalan. ¿Cómo poder formar a la gente no desde la competitividad, desde la horizontalidad, el respeto? Temas muy lindos que se dicen, pero que en la práctica es muy difícil, ¿no? Porque vivimos en un mundo de competitividad donde terminan por resultados, por títulos, por notas, etcétera, etcétera. Pero creo que cada vez hay gente que se lo está cuestionando. Y finalizaría ya con esto, con una analogía muy bonita. Creo que es muy importante, cada vez que tengamos mucho el tema de la paz, está mucho desde la conciliación, la mediación, ¿no? El derecho se avanza bastante en eso. Pero cómo poder que si tenemos un conflicto con alguien, como que el primer contacto sea intentar dialogar para desescalarlo, ¿no? Y no necesariamente tener que hacer uso de la fuerza, de los elementos de seguridad para poder resolverlo. Entonces creo que hay otros mecanismos de reparación que no pasan desde lo institucional, que creo que hemos perdido la capacidad de diálogo entre todas, todos, y eso ha conllevado, y la analogía consiste en eso, ¿no? Un poco los antibióticos. Cuando tú le ingresas mucho antibiótico a tu cuerpo, tú estás perdiendo la capacidad de que tu propio organismo desarrolle autodefensas o mecanismos propios para atender el virus. Es un poco la analogía del militarismo, ¿no? Si tú tienes un conflicto, lo primero que haces es militarizar, ¿no? Lo acabamos de ver en Michoacán. Bueno, se proponen otro tipo de medidas, pero creo que el principal es la militarización, que lo viene hace muchos años. Pero eso contrarresta la capacidad de la sociedad civil y de la gente en general de generar un diálogo y resolver sus propios conflictos. Creo que ahí hay que discutirlo, avanzarlo. Es corto el tiempo, pero bueno, en las mesas de trabajo podemos profundizar. Gracias. Muchas gracias.
Micrófono. Bien, creo que pusieron aquí varios temas interesantes, ¿no? Yo al inicio, cuando estaba pensando pues, de la mesa y lo que podría ser importante comentar, decía, habría que hablar de las universidades y tal, no, esto sale del tema. Pero bien, veo que no sale del tema porque hubo aquí varios cuestionamientos en relación a eso. Justo en la Facultad de Arquitectura en la UNAM estamos en paro, hace casi 2 meses por la cuestión de la salud mental, claro que se tocó aquí, que no es un tema menor. Y ese problema de la salud mental viene por las cargas de trabajo exacerbadas y por la violencia que los estudiantes sufren también allá en la facultad o en la universidad, si quieren, porque esto es general, ¿no? Y mucho está asociado al tema de que tienes que ser lo más competitivo que puedas, tienes que ser lo más. Y pues también atravesado por la clase social, por supuesto, también, ¿no? Entonces, el problema es real, ¿no? El problema está ahí, pero es general, como que decía la compañera al fondo, ¿no? Claro que más las maestras sufren mucha violencia en las facultades, en las universidades, ¿no? A cuenta de algo que acaba de pasar, yo y una colega tuvimos que ir a poner una queja contra el secretario general. O sea que es real, eso pasa, ¿no? En las universidades, aun cuando haya miles de protocolos, ¿no? Y al parecer una amiga me dijo que hicieron una evaluación a la UNAM por los protocolos de género y la UNAM está en la vanguardia de la vanguardia en protocolos de violencia de género. Y tú dices, pero ¿cómo se aplican? Pues ahí es otra historia, ¿no? Porque la aplicación de esos protocolos es donde está el grave problema, ¿no? O sea que si tú te pones una queja, al final quien dicta la sentencia va a ser el director o la directora. Tú dices, ¿cómo? No, pero eso está fatal. No, y todo lo hacen para disuadirte de que tú sigas con las quejas, ¿no? Entonces, ahí es un entramado, es muy complicado, ¿no? Pero que hay mucha violencia, por supuesto que hay mucha violencia, y por eso luego, en este caso, disciplinar, pensando en la cuestión de las disciplinas, la arquitectura es muy competitiva, ¿no? Y es muy clasista. Entonces, y las alumnas y los alumnos muchas veces no encuentran el sentido. ¿Para qué estoy haciendo eso? O peor, encuentran un sentido que va en contra de su propia condición de clase de género, ¿no? Entonces ahí hay un debate muy fuerte, ¿no? De ¿para qué rayos estoy haciendo esto? O justo estoy promoviendo la violencia a través de estos proyectos. Pero aquí tenemos otra cosa, es que la misma academia está legitimando los procesos hacia afuera, tanto en términos del gobierno como a nivel de las organizaciones institucionales, ¿no? O sea, entre ellos se van apoyando y van construyendo y tejiendo redes, ¿no? A partir de un discurso muy bonito, ¿no? Eso sí, muy bonito, ¿no? De recuperar el tejido social, ¿no? Todo el discurso es magnífico, pero como después de eso se instrumentaliza, pues es una cosa completamente distinta, ¿no? Por ejemplo, ahorita se habla mucho del derecho a la ciudad y del derecho a la vivienda, está en la Constitución, que no nos abogaron ustedes. Pero, ¿cómo se va a instrumentalizar eso para que realmente te hagan valer el derecho que dicen? ¿Quién sabe, no? Porque esto de la vivienda, por ejemplo, es todo un problema, ¿no? Y esto que decía el compañero de fusionar, ¿no? De fusionar las disciplinas, el problema es que no hay un pensamiento crítico, ¿no? Y quien tiene un pensamiento crítico, claramente, está la compañera activista de derechos ambientales, y quien tiene un pensamiento crítico no tiene espacio en las instituciones, no tiene espacio, ¿no? Eso es claro. Hay un pensamiento político que no incomode. Hasta ahí, o ese pensamiento crítico es maravilloso, que no incomoda. A partir del momento que empiezan a incomodar, estás fuera, ¿no? Pero la institución ya cumplí contigo porque te hizo lo que tú querías. Ahorita, ¿quién voy a poner? Pues ahí ya es otra historia, ¿no? Yo tengo alumnas que han hecho unos trabajos geniales, extraordinarios, ¿no? Que tienen propuestas geniales para las ciudades, ¿no? Con perspectiva de género, y no tienen chamba, porque son muy críticas, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Con la academia muy fuerte, yo siento que muy fuerte, ¿no? Y eso se nota en los estudiantes que pierden como esa pasión de quiero hacer esto, quiero modificar, quiero cambiar, pero ¿para qué? Porque se me cortan las alas, y al final
yo no lo puedo hacer, ¿no? Yo tuve un alumno que hizo una tesis genial de urbanismo, que él mostraba cómo el desarrollo urbano, el planeamiento urbano en México se establecía a partir de los modelos hegemónicos, no colonialistas. Y me mostraba, eso hacemos en el taller, y me mostraba los libros, y me decía, igualito. Entonces, pues, que nos vengan a hablar de ciudad de derechos, ¿no? Todo eso para mí es una falacia, ¿no? Hasta me parece súper violento estos discursos, porque me parece que es una atentada incluso al bajo capital que el propio sistema da a las personas, ¿no? Entonces, yo creo que pensar en los cambios, yo lo veo tan difícil, ¿no? Porque como decía Flora Cristina, estamos frente a un monstruo, ¿no? Y un monstruo que muchas veces no tratan de no mostrar su cara, pero sí tiene cara, ¿no? Y cuando tú señalas la cara, es ahí donde la cosa ya te va fatal, ¿no? Porque entonces tú ya estás denunciando y ahí es como ya no está tan bien visto, ¿no? Y bien, que son muchas cosas, pero como hablaron de la universidad, y a mí me mueve mucho la universidad por eso, porque no estoy viendo salida, porque no estoy viendo que estemos formando realmente gente que pueda hacer un cambio, sino más bien estamos formando títeres, ¿no? Para que no hablen, para que no cuestionen, para que no se haga nada, ¿no? Y que sigan el mismo discurso. El colega hablaba del problema de la derecha. O sea, tenemos un problema, pero tenemos otro problema, que la izquierda no está sabiendo hacer frente al discurso de la derecha, y la derecha está diciendo lo que la gente quiere escuchar, ¿no? Y por eso estamos teniendo este cambio tan importante, ¿no? Hacia la ultraderecha que no hay paso aquí, ¿no? Pero porque no tenemos una posición realmente bien que pueda contraponerse frente a esos discursos. Ay, perdónenme, es que yo soy portuguesa, traigo el fado en la sangre, soy súper pesimista. Entonces me cuesta trabajo ver en los cambios, pensando en esa dimensión que tiene el monstruo, ¿no? Y el monstruo no tiene una cara, tiene muchas caras. O sea, cuando hablamos de los derechos urbanos, tenemos que hablar de los derechos laborales. No podemos hablar de derechos urbanos sin hablar de derechos laborales. Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde están los mercados de trabajo? ¿No? Ahorita pensemos en Greta, ¿no? Todos estos conjuntos habitacionales periféricos, que uno tarda horas para llegar al centro de la ciudad y que no hay ningún tipo de infraestructura, no hay servicios, ¿no? Todo está centralizado, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambiamos eso? Bien, y solo quería dejar esta idea que me gusta mucho de lo que dice Celia Amorós, que si no logramos, no lo politizamos, ¿no? Me parece que esta idea es muy fuerte. Muchas gracias. Muy rápidamente, yo cada vez que oigo sensibilización me da risa. Yo creo más en la confrontación y en el reto. Entonces les voy a lanzar un reto. Si se sostiene la normalización, es porque estamos todas y todos identificados con el poder en alguna medida. Sí hay quien mata, sí hay quien coopta, sí hay quien tergiversa las labores institucionales, pero nosotras y nosotros estamos identificados con el poder patriarcal, con qué simpático el tío, qué simpático el presidente, qué carismático el papá. Nos identificamos con su poder abusivo, el poder macho, sexual, violador, irresponsable, asesino, alcohólico, armado. Los que violan las familias son los tíos simpáticos. El que dice los ambientalistas es el presidente armado. El poder, nos identificamos con el poder de lo más blanco sobre los de piel más oscura. En las familias, comillas, hay que mejorar la raza, porque andas con ese prietito, mija. Nos identificamos con la empresa, el desarrollo, el tío Richie, el coche sobre la bicicleta. ¿Por qué no te compras una bici? Un coche, perdón, ciclista muerto de hambre. En la medida en que estemos identificados con esos poderes, y sobre todo uno que se nos olvida, el poder adultista, todo va a ser normal. Cualquier violencia va a ser normal. Nos vamos a espantar de una, pero vamos a ejercer otra. El poder adulto, me preguntaba Claudia de los pacientes, con esto cierro. El poder adulto que se manifiesta en las familias como no te escucho,
eres niño. Anulo tus necesidades, importan las de los adultos. Te exploto económica y sexualmente en un montón de familias. Y en resumen, te puedo someter impunemente a un lugar imposible. Tú vas a ser el que recibe mi mierda emocional, tú vas a ser el que sea papá de tus o mamá de tus hermanas, sustituir labores que no te tocan generacionalmente ni por tu edad. Mientras estemos identificados, normalicemos esas violencias. Nos puede sensibilizar la campaña más linda. Estamos identificados con el poder en alguna medida y ese trabajo nos toca, desintoxicarnos de esa identificación. Gracias. Pues para concluir y un poco retomando lo que ustedes comentaban en esta segunda intervención, respecto al tema educativo, tema docente, tema de alumnado, creo yo que efectivamente falta la parte aplicativa de los protocolos, en algunos casos hay que crearlos. Sucede mucho en el sistema educativo que a pesar de que tenemos algo ya estipulado, no hay debido proceso. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente a nosotros nos tocó representar a una maestra del sistema educativo estatal y a ella le decían, e hicieron todo un montaje en redes sociales diciendo que era una maestra que regañaba mucho a los niños, que los maltrataba, que no los dejaba ir al baño, y se hizo toda una campaña mediática en contra de la maestra, una maestra que tenía años y años de docencia, pero por una cosa de estas, toda su carrera se vio cuestionada. Y dije, bueno, al final cuando ella nos busca para la representación nos dice, está sucediendo esto, ya me suspendieron, ya me quitaron incluso la contraprestación, ya no voy a percibir salario de aquí hasta que se resuelva esto porque estoy inhabilitado. Y dije, bueno, a ver, espérame, o sea, ¿cómo sucedió esto tan rápido, no? Porque debe de haber un procedimiento administrativo por lo menos para que demuestren, hagan una investigación a ver qué está sucediendo con los niños. Y resulta que la autoridad educativa estaba inclusive llevando a cabo entrevistas con los menores sin el consentimiento de los padres. Se brincaron todo el procedimiento administrativo, la suspendieron, ya no daba clases, no recibía contraprestación. ¿Y cuál fue la solución ante la falta de debido proceso? Irnos al amparo. Mediante el amparo le restituyeron su salario, le quitaron la anotación en su expediente y obligamos a que se hiciera una investigación en el ámbito administrativo para ver si sí o si no. Y lo más grave aquí pues fue que también ni siquiera tomaron en cuenta a los padres de familia para practicar ciertas entrevistas y pues acercamientos con los menores, ¿no? Eso me parece también algo importante. Y por otro lado, visto desde el punto de vista del alumnado, el alumnado también está en estado de indefensión en cuestión de defensa de derechos. Hace poquito tuvimos un caso de Ley Olimpia que tiene que ver con toda esta parte de la difusión, grabación de contenido íntimo y su viralización. Y yo platicaba precisamente con la mujer que fue víctima de este delito, platicaba con sus familiares, con la institución educativa, y no hay protocolos. O sea, estaban de un lado para otro viendo qué se podía hacer, a pesar de que se tiene un marco general, no había un protocolo específico para estos casos. O sea, me parece increíble que viendo el México en el que vivimos no tengamos claro para dónde, y la víctima revictimizada de un lado a otro viendo qué área le iba a solucionar el problema, y siendo uno de los delitos más delicados e importantes hoy, ¿no? Entonces me parece algo importante porque también desde el tema gubernamental pues no hay esa coordinación con instituciones educativas para que se haga un protocolo de actuación también con ellos, en donde puedan intervenir, hacer labores de prevención, etcétera. Y pues me parece algo importante a destacar. Luego por allá, respecto a temas de justicia, me parece que la justicia debe ir en evolución, y no porque le haga propaganda al magistrado Braulio Guerra, que creo que es el lema que tiene ahorita el Poder Judicial, sino porque sí tiene que aplicarse, la justicia tiene que ir en evolución. Y ahorita estamos en un transitar complicado con la reforma judicial, no me voy a meter a eso porque es un tema muy debatible, pero sí considero que tenemos un reto porque ya tenemos magistrados que están diciendo no puedo con el cargo, me voy, ¿no? Entonces, los que llegaron y vienen a aprender, eso no debería ser, pero lamentablemente así estamos,
vienen a aprender, por lo menos que conformen un equipo multidisciplinario que sepa atender temas de dignidad humana. Porque si nos ponemos ahorita a discutir qué es lo justo, les aseguro que no vamos a llegar a un punto medio. Cada quien tiene una perspectiva muy válida, pero sí creo que es algo que debe tomarse con seriedad, porque en un juicio estamos hablando de la libertad, estamos hablando del patrimonio, de las relaciones familiares de determinadas personas. Y han habido pues muchas teorías, por ejemplo, la parte de las neurociencias, ¿no? Cómo podemos innovar desde el derecho, tomando en cuenta criterios de neuroderecho, ¿no? Cómo podemos lograr soluciones sin necesidad de que lleguemos a las cárceles, ¿no? Con otro tipo de intervenciones. Eso me parece también muy, muy interesante. Respecto al tema medioambiental, coincido plenamente. Al final, tengo entendido que, por ejemplo, el municipio de Querétaro hizo su Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Pero el medio ambiente se ha visto como negocio, ¿no? ¿Cómo hemos visto tantas noticias de desarrolladores inmobiliarios que han estado involucrados con zonas protegidas, cómo se les ha dado concesiones indebidamente, cómo hemos tenido pues un lucro y hasta cierto punto pues aval de algunos actores políticos para que se hagan determinadas construcciones? Y por otro lado, más allá del tema administrativo, el medio ambiente también debe verse desde el punto de vista de los derechos humanos. Y en Querétaro municipio se tiene un instituto de derechos humanos, ¿no? Que es algo que se digamos, evolucionó en este gobierno actual. Antes era un instituto de discriminación, ahorita es de derechos humanos, pero ese instituto siempre ha sido, y de hecho yo pude elaborar en ese instituto en la primera administración de Luis Nava. Ese instituto se ha dedicado mucho a temas de discapacidad, a temas de indígenas, inclusive agenda LGBT, pero se ha dejado aspectos importantes como el medio ambiente, el acceso a un medio ambiente sano, etc. Podríamos hablar de muchos temas relacionados al medio ambiente que no se han transversalizado en la administración pública municipal. Ahí hay un área de oportunidad muy interesante. Y respecto al tema educativo, me parece que debemos de voltear a ver el marco jurídico interno, porque el artículo 3 habla de la educación y habla de una palabra que a mí me parece muy importante, que es que la educación tiene que darse con enfoque de inclusión. Y en México no se da la educación con enfoque de inclusión. Es muy complicado que una persona con discapacidad tome una clase porque no hay las adaptaciones suficientes, porque no se ha regularizado el plan de estudios. El plan de estudios es obsoleto. Entonces creo que tenemos que voltear a ver cómo estamos en México y reformar todo este sistema educativo con enfoque de dignidad. Sería de mi parte todo. Gracias. Bueno, pues agradeciendo a nuestros panelistas del día de hoy, vamos a cerrar este espacio, primer espacio de diálogo, para pasar a las mesas. No sin antes avisarles nada más logísticamente, tendremos que tenemos sanitarias saliendo del auditorio a la derecha, que tenemos agua, café y galletas, los materiales que también están ahí en la mesita de